Hola, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno. Compañeros, Carlos, Pepe, Carlos, ¿cómo les va? Buenas Hola noches. María, hola Carlos, buenas noches, bien, muy bien. Muy bien, qué lindo. Estamos emocionados. Yo por Santa Bohemia, ustedes por... Por Grun, por 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 supuesto. Grum. Grundo. Bueno, el que está Grum hoy desaparecido en acción es nuestro compañero que le pone siempre mucha chispa y mucho humor, que es Chipa, que está engripadito, así que le deseamos una pronta recuperación. Bueno, Hay que cuidarse, porque está medio sí, y hay que complicado el asunto. vacunarse contra la gripe también. ¿Se Sí. vacunaron? Sí, Yo todavía sí, no, sí, pero claro. lo tengo que hacer. Pepe, vos, Carlos, Sí, tenés sí, lo tengo que vacunarte. hacer. Bueno, Y además una gripe anticipada, ¿no? sí, Es decir, no, así no. es. Bueno, compañeros, nuestro rostro Oye, hoy... la camisita, ¿eh? A ver, sí, ya Esto dijimos... de Grun, demás, ¿verdad? Está de primera. Una hermosura, yo Sí. estoy... Yo me creo un Tenian y no soy No, nada. no, no. ¿Te autopercibí leopardo? Los tenían que se autoperciben leones. Quedó esa frase, ¿no? Bueno, muy bien, compañeros, nuestro rostro, por supuesto, y nuestro humor tiene que ver que ayer fue exitoso porque alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente apareció Nahuá. Bien, si bien no comía y todo lo que ha pasado, apareció Nahuá en esquina, hoy ya está en el seno de la familia y vamos a tener una nota muy interesante porque va a hablar por primera vez y en exclusiva el fiscal de la causa, que es el doctor Javier Mosquera. La niña ya está con su madre, con su abuelo, con su hermano, así que todo terminó, gracias a Dios, bien. Bueno, pero a toda la provincia le hizo revivir, digamos, la pena de aquellos días de Loan, ¿no? En este caso, el operativo funcionó, el Alerta Sofía funcionó, los engranajes que tuvieron a cargo este operativo, la policía, la fiscalía, o sea, la justicia, trabajaron, la familia aportando lo suyo y también la comunidad, ¿no? Porque finalmente fue un peón de campo el que termina Sí. encontrando al nene, auxiliándolo en esos primeros momentos. Aquí y la importancia, Pepe, de la alerta Sofía y de los medios de comunicación. Exactamente. Informando del hecho y Sí, sí. con la fotografía del chico, ¿no? Exactamente. Ahí me parece que es clave, ¿no? Porque lo identifican a través de lo que se había generado en los medios de comunicación. Claro. Una cosa muy impresionante porque bueno, esto empieza a ocurrir después de un hecho muy violento que fue, bueno, la tentativa de homicidio de una persona en esquina. A partir de ahí, esta criatura con su padre, digamos que fue el autor de ese intento de asesinato, lo toma con ayuda, que ahora vamos a hablar seguramente más en detalle de esto, y desaparece de la localidad donde vive y donde estaba su madre. Domingo tardecita noche, a la tarde noche Exactamente. desaparece. Todo después Claro. la zozobra del día lunes y finalmente ayer a la mañana, media mañana, este desenlace feliz, digamos. Sí. ¿no? ¿Cuánto hablan las fotos que estamos viendo? No, sí, es Porque tremenda. las fotos son muy, como siempre, son muy, pero muy gráficas y describen los momentos, la angustia y después cómo eso se transforma en alivio y en la familia, en decir, bueno, la pesadilla ha pasado, ¿no? Ese chico está con una remera que pertenece al padre, porque sumado al hecho del secuestro, de haberlo sacado al niño, el padre pasa por un estero que tiene una gran correntada y casi muere ahogado con el hijo. Llevaba al Exacto. hijo en el hombro, por eso el chico estaba mojado al momento del encuentro. La verdad que fue, fue como para analizar y para ver un poco, pero creo que quien ha tenido, más allá del dolor de Mariana, su madre, un rol muy importante ha sido Juan Riquelme, que es el abuelo del niño. ¿Quieren escuchar? Vamos a escuchar un poquito Dale. alguna de las cosas que pedía y que relataba Juan esta mañana, Carlitos, en Radio 2. Escuchemos. Él estaba, sí, estaba traumado, estaba en un estado de shock, porque lo vio a su papá tirado en el piso con esposas. No sé, nunca me pasó, pero debe ser lo más difícil y más para una criatura, ¿no es cierto? Pidiendo que no lo maten y todo eso, una locura. Cuando llegamos al lugar, él estaba muy asustado, como choqueado,
y evidentemente el papá trabajó para que se sienta mal con la madre. Esa es la realidad. Le habrá dicho montones de cosas. Por lo primero que le dijo es: mami, ¿por qué llamaste a la policía si yo hoy iba a volver? Iba a volver porque papá le estaba por llamar de vuelta a este fenómeno que está preso ahora, el abogado, para que nos busque nuevamente, le dijo. ¿Por qué llamaste a la policía? Se nota que él le venía diciendo que la que iba a llamar a la policía es la madre. Yo no quiero ir preso, le decía. No, papito, no vas a ir, no, nada, que vos te vas a ir conmigo, vas a estar bien, como siempre. Y así le contestó la mamá. Porque se tranquilizó, nene, se empezó a hablar, porque ahí empezó a hablar, nosotros no le contamos nada. Le dice: ¿sabes, mami? Dice, el papá casi se ahogó hoy. No, pasamos el río, le dice. Pasamos el río Paraná y era el arroyo San Juan, ¿vio? Es un arroyo muy correntoso que en épocas de lluvia se pone muy profundo y muy correntoso. Le hizo pasar a él supongo que de arriba del cuello de él y nadando, pero corre mucho ese arroyo. Cuando lo encontraron los policías estaba todo mojado, a pesar de que había caído una pequeña lluviecita en ese momento que lo encontraron, pero era porque se pasaron el arroyo. Imagínense si se ahogaban los dos, porque si se ahogaba él, se iba a ahogar el nene también. Bueno, ahí está, ¿no? Las declaraciones de Juan Riquelme, el abuelo del niño, tratando de explicar esto que es muy raro. El tipo estuvo preso por violencia de género, después tuvo una perimetral, indiscutiblemente estas cosas no se arreglan así nomás, ¿viste? Bueno, y ahí... hay como toda una... Te dejan más dudas que certezas. Todo. Bueno, el abuelo narra un concepto Sí. sobre el que estuvo trabajando la policía muy preciso, porque lo que cuenta el abuelo es lo que es en la práctica esta violencia vicaria, ¿no? Sí. Además de la violencia de género, acá hay un ejercicio de la violencia vicaria que básicamente, para que se entienda, es la violencia ejercida contra un familiar para usando, en este caso, al niño para dañar a la madre, digamos, Claro, ¿no? Básicamente. pero fíjate vos cómo empieza esto anteriormente, porque Josías Santos Regis golpeaba a la madre delante de los dos niños. O sea, cuando ejercía la violencia en sí de género, le pegaba. Eso también es violencia hacia toda la familia. Los hijos de Mariana veían cómo el padre le pegaba a la madre. ¿Me entendés? Eso relataba Mariana también, te quiero decir. Y acá hay una clara utilización del niño, aún ya en un contexto de delito, digamos, sí, ¿no? Absolutamente. La utilización del niño para castigar, en este caso, a la madre y por extensión a toda la familia, digamos, ¿no? Ahora fíjense también cómo en el caso juega el caso Logan, ¿no? Porque claramente hay enseñanzas que ha dejado ese caso en el proceder de las autoridades, de la fuerza de seguridad, de la misma fiscalía. No ha sido el mismo proceder del fiscal Mosquera, claro, con el proceder que tuvo el fiscal sustituto Castillo en el caso Logan. Claramente hay un fiscal que se pone adelante e investiga y avanza, toma medidas, y hay una policía que se pone al servicio de la fiscalía y se actúa de esa manera. Y hay un ministro de seguridad presente en el lugar el mismo día lunes. Eso te iba a decir. O sea, que me parece que ahí son las enseñanzas que ha dejado el caso Logan, y que se han revisado claramente, ¿no? Me parece que eso también es más allá de la situación en sí, que es indeseable para cualquier familia, pero son las enseñanzas positivas que deja la situación que se ha vivido, ¿no? Exactamente, y actuar rápidamente. Sí, no se puede demorar, Pepe, no se puede demorar. Sin temblar, claro, sin temblar, porque acá también, viste, qué es lo que rápidamente salió y que por suerte eso está aniquilado como
como elemento para poner en discusión todo lo que se hizo, que es la presencia de José Codazzi, digamos, la Claro. presencia de este abogado que es lo que trajo todo lo peor del Porque del- Codazzi del trae caso todos Logan. los fantasmas del caso Logan, ¿no? Exactamente, Ese exactamente. empezó el Sin lugar person- a duda. Y a bueno. partir de ahí también todo lo que se empezó ya a hablar, después se desarticula muy rápidamente, pero todo lo que se empezó a hablar en función de la de la política nuevamente, ¿no? Y de Bueno, las especulaciones en algunos medios nacionales ya fueron automáticas. Otro niño que se pierde en corriente, otro, ya empezábamos de vuelta. Pero Sí. que la figura de Codazzi es lo que lleva a eso, Lo- María. vos- claro. Sí, sí. Bueno, el padre pide que se le saque la matrícula como abogado. Eso también te pide. Eso en realidad lo tiene que nítido. resolver el Colegio de Abogados de Goya. Sí, pero fíjate a qué punto, porque una cosa es que el padre pida esto, pero fíjate por qué yo creo que los hechos a los cuales, porque acá dice, defiende a narcotraficantes, defiende a asesinos, defiende a golpeadores. Vos no te olvides que el abogado de Codazzi, quien lo saca de la prisión a Josías, es Codazzi, Claro. cuando estuvo preso por violencia de género. Es él el que lo saca. O sea, hasta allí es un en pedido del defensa. abuelo. pero Es se el ve ejercicio que de profesional. El tema es que Claro. lo lleva a cometer delitos. lo lleva, claro, Ahí donde está la diferencia en cuanto a la defensa en sí, que todo profesional está facultado para hacerlo. pero hay una comunidad. Pero el tema es cuando vos ya, para defender a Esquina alguien, está tenés que cometer cansada delitos. del show de Codazzi. Absolutamente. La familia. comunidad de Esquina no, va más allá de la familia. Sí. Va a toda una comunidad. El show, el abogado del diablo se autopercibe, el Terian de Codazzi, se percibe el abogado del diablo y así se publica, así se promociona en YouTube y en las redes sociales. Lo que te quiero decir es No, pero aquí hay una sociedad que dice basta, María. que hay mucha gente que está muy cansada de esto. Y bueno. Bueno, y que sirva, así como sirvió, me parece, lo de Logan, digamos, para que el accionar acá hubo una cantidad de aprendizajes, evidentemente. Una institución como el Colegio Público de Abogados tendría que revisar también a ver si en este caso Claro. no se cometen excesos y ahora agravado por el Claro. el cometimiento Yo del creo que, delito, porque ¿no? además Codazzi viene de un autoprocesamiento confirmado en la justicia federal cuando él estaba a cargo de un registro de la propiedad de la ciudad de Esquina. Claro. No Eso- sabía eso. sí, está un autoprocesamiento confirmado por la Cámara Federal, procesado por Poser Penso y confirmado por la Cámara Federal. Mira. O sea, no estamos en presencia de un abogado que defiende en el ejercicio de su profesión a personas que delinquen, no. Estamos hablando de un abogado que en el ejercicio de su profesión comete delitos. Son dos cosas totalmente Totalmente distintas. diferente. No sé si tenemos un corte más para escuchar del ministro, El ministro Gaya. de Gaya. Y ahí está una de las diferencias, ¿no? El accionar en el caso Loan de un ministro que ya fue sacado rápidamente, que fue Buenaventura Duarte, y el rápido accionar en el lugar del ministro. Poner lo mismo atrás de un despacho que estar en el lugar viviendo todo lo que, y percibiendo y sintiendo lo que le pasa, no solo a la familia, sino a la comunidad. Esto decía. ¿Qué posición tenés con respecto a la violencia de género? Me dentro de la encanta fuerza? firmar las resoluciones que tengan que ver con personas dentro de la fuerza, que sean golpeadores, que tengan problemas de conducta. O sea, esa es la mejor firma, que me encanta hacerlo, Sí. porque son personas que no tienen que estar dentro de la fuerza y tienen que estar a disposición de la justicia. Es lo que hemos hecho del minuto cero, porque es lo que me indicó el gobernador y porque es lo que debo hacer. Bien. Así que me encanta hacerlo. Quiero tu opinión de esto, Adam. Un policía comete un delito dentro de la fuerza, va a sumario interno y de ahí se lo traslada. Mi pregunta es, ¿vos crees que con el traslado se mejora el hecho, No. el carácter que... No estamos haciendo más eso. O el delito, ya sea menor que haya cometido? No, eso no resuelve. Por eso lo estamos cambiando y de hecho lo estamos cambiando en este ¿Va a tiempo. cambiar eso? Pero por supuesto. A ver, una persona que cometió un hecho, un integrante de la fuerza policial, comete cualquier hecho que tenga que ver fuera de las leyes o reglamentos policiales, se pone a disposición de la justicia.
justicia y automáticamente pasa pasiva, dispuesto a la decisión de la justicia. Porque si no, generalmente lo trasladamos, o sea, No hay ¿qué sumario cambia? previo, no hay instancia. Por supuesto que se le hace el sumario que corresponda. Hay tipos y tipos de sumario. Claro. Hay decisiones que nosotros tomamos y lo apartamos de la fuerza sujeto a lo que la justicia determine. Bueno, hay cuestiones que nosotros determinamos porque hay reglamentos dentro de la policía de la provincia de Corrientes, pero hay cuestiones que son sujetas a causas judiciales. Lo que nosotros no hacemos mientras esté está fuera. ¿Qué pasa si yo le tengo 1 año, 2, 3, mientras que la justicia me determina que es culpable y estuvo dentro de la fuerza y me comete otra vez? Bien. Pues es una barbaridad. Esto es una decisión del gobernador que lo estamos implementando y sabemos y tenemos un pensamiento que es así. Yo creo que ustedes lo piensan así. Bueno, yo también lo pienso igual. Esto tiene que ver un poco con un corte que tiene que ver con el después, con el qué accionar va a tomar el ministro con respecto al tema de violencia de género, con respecto al tema de los policías que también cometen violencia de género y que por ahí son trasladados, y ha sido claro Bueno, hay el un cambio de actitud. Un cambio de actitud. de un ministro con respecto a otro. Pero porque va de la parece. mano, María, porque el problema inicial, la causa de lo que genera después todo lo que ha pasado Sí. con el niño, es la violencia de género. Sin lugar a dudas. Por eso que el tema se entrelaza y está bien también el corte, porque tiene que ver con eso. Es decir, bueno, ojo, Bueno, como y acá sociedad, hace como como una sociedad referencia- debemos erradicar, y los funcionarios son los primeros que tienen que tener posturas duras y firmes cuando tienen en su área, en su cartera, casos que tengan que ver con esto. ¿no? Sin lugar a Bueno, y dudas. linkea con el caso de Maciel, que es el policía que Claro. está imputado en la causa Loan, que recorrió que toda la provincia por cuestiones de inconducta y que operaba ahí, no Claro. una sanción, sino una Exacto. sanción ponerle de traslado del lugar. Bueno, Bien. ahí hay conductas distintas también con la policía, porque como ha actuado Maciel, nada tiene que ver cómo actuó la policía de esquina, Sin la lugar unidad a dudas, regional. sí, sí. O sea, ha habido una actuación totalmente diferente. Esas son las diferente. enseñanzas que Y deja una, el caso y una Loa, ¿no? sincronización, Carlos, de justicia, fiscal, justicia, policía, sí. fiscal, juez. Fue una cosa, alerta Sofía, todo sincronizado Y perfectamente. nada de bien. conflicto entre Así fuerzas, es. ¿no? También pero también es cierto, y eso me parece que es importante aclararlo también, que este caso de este niño no guarda ni la complejidad que guarda el caso. No, no tiene nada que ver una cosa Son con cosas otra. totalmente Sí, distintas. En el caso sin de Logan lugar a hay todo un dudas. entramado Así es. familiar. Aquí del primer minuto se supo que quién lo había llevado al chico. ¿Quién lo ¿no? llevó? Y por con qué? mucha menos logística que todo en el caso de Logan, porque acá claramente, ¿Quién lo salvo la llevó? ayuda de Codazzi, Claro. este tipo actuó casi como un Sí, lobo medio solitario, ¿no? ¿Quién lo llevó y por qué lo llevó? Por un ataque de celos, porque Claro, la encuentra violencia de género. a su ex esposa con un amigo que eran amigos, no tenían ni una Y relación. ahí están los Y dos ahí delitos. está, ¿viste? Ahí están los dos delitos. Está por un lado la tentativa de homicidio y por otro lado la sustracción del menor, ¿no? Así es. Bueno, hacemos la pausa, si les parece, nos presentamos en Sociedad, compañeros, y hablamos en exclusiva con el fiscal de la causa, el que intervino, el que fue parte, el que encontró al niño, el doctor Javier Mosquera. Ya volvemos. We walked up to the tower. He looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online. Tu casino online en Corrientes.
I don't beg, I bless up. Like I'm watching you for love. Dreams were fading, free my mind. All the talking, wasting all your time, giving all I've got. Bueno, muy bien. Retomamos sin freno y vamos a estar en comunicación como anunciábamos hace un ratito nomás, queridos compañeros. Esta comunicación en exclusiva del fiscal de la causa, el doctor Javier Mosquera, que ya lo tengo en contacto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, buenas noches, señora María Mercedes y a sus oyentes. Bien, todo bien, gracias a Dios. Acá estamos, María Mercedes, Carlos y Pepe. Los tres estamos con usted. Bueno, Bueno, un gusto. doctor, todo terminó bien. Todo terminó como realmente toda la sociedad quería que Nahuel esté donde tiene que estar, que creo que ya está con su mamá, con su abuelo, ya está en la familia, ¿verdad? Ya salió del hospital.
Sí, efectivamente, en el día de ayer concretamente, después de que lo examinara en el lugar donde fuera encontrado, que concretamente es en el paraje San Juan de la ciudad de Esquina, pero ya es jurisdicción, eso es departamento de Goya De Goya. concretamente. Ujú. Ahí lo examinó de visu, ahí en el mismo lugar, el médico legista, el doctor Rubén Eladio Davicino. No le encontró ninguna anomalía, digamos, de salud, pero creía conveniente que lo examinara el servicio de pediatría del Hospital San Roque de Esquina. Ajá. Así que lo llevaron al menor y lo examinó la pediatra en turno, que era la doctora Nancy Puente, y consideraba necesario que quede internado. En el día de ayer, eso fue obviamente alrededor del mediodía y 1 de la tarde aproximadamente, y a las 4 tengo entendido que se hizo presente la asesora de menores de la ciudad de Esquina en el hospital, la doctora Analia Granero, y esta mañana nos informó de que el menor ya se encuentra en el domicilio con la madre, la señora Riquelme. Bien, ahora, esto empieza, toda esta travesía empieza el domingo a la tarde-noche, cuando Josías Santos Requi vuelve a devolver a su hijo a donde vivía, donde vive en Aguá con su mamá, y ahí se produce el tema de los disparos a esta persona que es, según Mariana, la madre del niño, es amigo de ella. No, en realidad esto inicia, señora María Mercedes, el día domingo, efectivamente en horarios de la noche, en un domiciliocito en calle Gobernador Pujol al 1900 de esta ciudad, donde se encontraba la madre de Naguá en el domicilio antes mencionado con unas amigas y otros menores y algunas personas masculinas, y en un momento determinado ingresa una persona que lo reconocen como la madre que vio inclusive la camioneta de Josías, que estaba en ese momento en la camioneta, entiende la madre el menor también Naguá, y ingresa y efectúa 4 disparos en ese domicilio, que no es concretamente el domicilio de la madre de Naguá, es de una amiga, y esos 4 disparos reciben los 4 impactos de los proyectiles un señor de apellido Nievas. Sí. Ahí inicia toda esta situación, me informa la comisaría segunda, concurro al lugar del hecho. Bueno, y se inicia todo esto, vamos al hospital. En ese momento la víctima, que era el señor Nievas, estaba ya fuera de peligro. Pero de ahí se desaparece, digamos, el autor, que ya lo estábamos buscando, que era el señor Josías Santos Regis, juntamente con el menor. En ese momento se va y deja apostado personal policial en el domicilio donde vive el señor Josías, concretamente. Y cuando llega el personal policial advierte que la camioneta en la que se movía, que es una Peugeot Partner patagónica, el motor se encontraba, digamos, caliente, al igual que el caño de escape, es decir, había recientemente llegado a ese domicilio. Queda personal apostado a los fines de posteriormente hacer el allanamiento en búsqueda de Josías, que era el autor de los disparos, y también de, obviamente, el menor Naguá. Lo cierto es que cuando se hace el allanamiento a primeras horas de la mañana del día lunes ya no se encontraba ni Josías en el domicilio a allanar, ni el niño Naguá. Sí. Nosotros teníamos ya la información porque el personal estaba apostado y no se escuchaba ruido adentro del domicilio, es decir, era casi seguro que no se encontraban en el domicilio. Y ahí empieza la travesía, digamos, de la cuestión de la búsqueda, no solo de Josías, que ya tenía una orden de detención vigente, sino también la cuestión del niño, de Naguá, de 6 años. ¿Y cómo aparece Codazzi? El tema es que en la propiedad donde vive el señor Josías, es una propiedad que pertenece a un complejo que se llama Taragüí, que para que me entiendan es lindante esas
esa casa de Josías es lindante con la parte del frente de la casa del doctor José Alejandro Fernández Codazzi, que, o sea, él mismo le alquila esa propiedad al señor Josías. Bien. O sea, tuve que cruzar la calle, digamos, básicamente, para encontrarse No, con... después de eso nosotros advertimos que había una cámara en una casa contigua vecina, para que bien. me entienda, que enfocaba para ese lugar. Pedimos un momento. Sí, aguantamos. Ahí se me cayó el auricular. Sí, perfecto. Se cayó el auricular. Sí. Advertimos en esas cámaras concretamente, le pedimos gentilmente a la señora y empezamos a mirar la secuencia fílmica y advertimos que esa camioneta ingresa por un sendero, que es un sendero que llega a ese domicilio, ingresa alrededor de las 20:40, se ve en la cámara cuando ingresa, estaciona, baja Josías, baja el niño y en un momento determinado inclusive abren la puerta y el niño ingresa y prende la luz del domicilio. Se encontraba ahí, se veía en la secuencia fílmica la camioneta del doctor Fernández Codazzi estacionada en el fondo, es decir, en la parte delantera del patio de su propiedad, que está a escasos 2 metros, 3 metros, digamos. Son dentro del mismo predio, pero a una distancia las construcciones de no de más 3, 4 metros. Siguiendo la secuencia fílmica, porque esta cámara es una cámara que detecta movimiento, es decir, ante cualquier movimiento se mueve la cámara, para que me entiendan, y viendo toda la cámara, advertimos que en ningún momento, porque ya ese momento sabíamos que Josías y Nahuatl no estaban en la casa. Claro. Lo teníamos a uno prófugo, que era el padre, y al menor que no lo encontrábamos. Entonces la pregunta que nos hacía era cómo habían salido de ese domicilio, en qué, porque no se veía a que hayan salido caminando. La camioneta en la que se movían estaba ahí en el lugar, claro. ¿Cómo salieron de ahí? Así que en un momento determinado advertimos que la camioneta, a escasos 5 o 10 minutos en que la cámara se mueve y sale de eje de donde estábamos mirando inicialmente para marcar el sendero, la camioneta del doctor Fernández Codazzi sale raudamente de su domicilio. Siguiendo con todo el control de secuencias fílmicas de la ciudad, municipales y demás, advertimos que en la última cámara que da a sentido norte, hacia Goya concretamente, la camioneta del doctor Fernández Codazzi iba raudamente. Para que se ubique, es la última cámara de la fotomulta, ahí cercano al ingreso a la Posada Ambaré, iba raudamente hacia Ciudad de Goya, alrededor de las 21:06. Bien. Y esa misma camioneta, siguiendo todas las filmaciones, vemos que vuelve a regresar a la ciudad de esquina, a ingresar ya en sentido norte a sur, es decir, hacia La Paz, como quien va, volviendo hacia esquina, 40 minutos aproximadamente. Ya sin el padre y sin el niño. Nosotros no teníamos al padre ni el niño porque vimos que había salido esa camioneta, el padre y el niño no estaba, y no había salido otra persona ni otro vehículo. Bien. Ya sea el niño o el padre a pie o haya ingresado alguna moto, digamos, un motovehículo, alguien a buscarlo. Lo único que se veía posteriormente es que salió esa camioneta. Ahora, doctor, ¿ustedes cómo llegan a Codazzi, digamos, más allá del movimiento? Codazzi, cuando habla con ustedes, cuando es requerido por ustedes, ¿qué dice? En ese momento, después de todas esas medidas que se estuvo recolectando, obviamente de la secuencia fílmica, porque hay que hacer las cadenas las actas de secuestro y cadenas de custodia, que son evidencias de cargo, concretamente, esta unidad fiscal le solicitó al juez el secuestro de esta camioneta, concretamente, que es una Volkswagen Amarok Highline blanca, dominio AG289KQ. Y eran los únicos fines de tareas periciales para realizar. Claro. Es ahí que se secuestra la camioneta.
para la cuestión de las pericias del personal de la ETI, que era a los fines de, por un lado, recolectar las que sean cuestiones de restos biológicos que puedan haber del niño, llámese pelos, ahí los peritos secuestraron con las debidas cadenas de conservación, pelos de esa camioneta concretamente, como también buscaban restos químicos para los fines de poder realizar después dermotest en caso de que, por ejemplo, el padre del niño haya tocado alguna parte después de haber efectuado los 4 disparos a cabo. Bien, vamos al hecho en sí de cuando se da toda el día lunes, sí, estas pruebas. el día lunes, también en horarios de la siesta, yo me retiré de la unidad fiscal alrededor de las 13:30, 14 horas. Se comunica conmigo una empleada concretamente y me informa que el doctor Fernández Codazzi se encontraba en la unidad fiscal y que quería hablar conmigo. Ajá. Es decir, le dije, bueno, no hay ningún problema, denme 5 o 10 minutos, me alisto y voy para allá. Efectivamente me fui, habré llegado alrededor de las 14 horas, no, concretamente no me acuerdo, y lo atendí ahí en mi despacho y le pregunté en qué consistía lo que quería. Sí. Y directamente le manifesté, me cuenta de que él, por secreto profesional, supuestamente él no podría manifestar la cuestión. Le digo, pero usted vino a verme, le manifiesto, así que manifiésteme lo que quiere concretamente. Y es ahí donde me cuenta que efectivamente él los había trasladado a estas personas en su camioneta, concretamente, y le digo, bueno, perfecto, ¿hasta dónde los trasladó? Y nos manifiesta que era alrededor de San Isidro, me dice, que es una localidad distante a 70 kilómetros de Esquina. Entonces le digo, pero usted cruzó, doctor, o sea, San Isidro hay un control que es del PRIAR. Me dice, no, yo no llegué al control del PRIAR. Bueno, y ahí me cuenta toda la situación de que él los había trasladado y que los bajó ahí en la ruta concretamente. Bien. Y doctor... Información que nosotros medianamente la teníamos acreditada porque, o sea, no salieron caminando, no ingresa no había otro ninguna vehículo. otra forma que no se hayan ido con el doctor Codazzi. Claro. Concretamente, más aún cuando vemos la última cámara de 21:06 que sale raudamente saliendo de la ciudad de Esquina y retorna 40 minutos después. ¿Cuándo decide, doctor, pedir la detención de Codazzi? El mismo lunes a la noche. ¿Por qué? Porque yo sostengo de que había evidencia más que suficiente para ordenar la detención del doctor Codazzi concretamente por justamente entiendo que lo que acá hay es un encubrimiento agravado por el hecho especialmente precedentemente grave respecto obviamente al señor Josías, padre de la criatura, y hay también en un concurso real con la sustracción de menores en calidad, esta sí ya en calidad de partícipe necesario, la primera del encubrimiento en calidad de autor. Bien. ¿Y partícipe necesario serían el secuestro, doctor Mosquera? En la sustracción del menor, la palabra concretamente es una sustracción. Doctor, mañana la audiencia... Porque él tenía conocimiento, obviamente, de que esto estaba ocurriendo. Es decir, el hecho del tiroteo que hubo, a lo que estoy hablando, donde da inicio toda esta situación y que continúa en esta situación que después se va ya para la cuestión del menor concretamente. Claro, él podría haber sabido ya a esa hora que se va con el padre y la criatura para la zona de San Isidro que el intento de homicidio quedó ahí, que no murió Nieva. Yo creo que Josías no tenía, o sea, yo creo que Josías entendió de que después de haber efectuado estos disparos lo habría matado. Habría dado ultimado al señor Nieva, cuando en realidad después de esta cantidad de disparos no tenía ni... Pues yo me lo entrevisté esa noche al señor Nieva, que era víctima, y estaba absolutamente lúcido. Mira. Es decir,
un Mi- Dios mi- aparte mi de pregunta era recibir si- 4 disparos. Sí, claro. Mi pregunta era si Codazzi podría haber sabido que a esa hora de la noche de que el intento no pasó de intento. Y eso la verdad que ya queda a criterio de él o sea, de si era consumado o tentado la muerte, me refiero del Nieva, en este momento es tentado, obviamente, porque no se consumó el delito del homicidio. Ahora, esto es una ciudad, es una localidad chica, es decir, nadie viene a buscar y lleva a un menor y a una persona y lo baja en San Isidro, es decir, es todo muy llamativo. Sí, no, claro. Ahí hubo Porque una uno, intención. o sea, él no deja de ser un profesional del derecho y sabe esta cuestión. O sea, uno puede defender a un cliente, ahora pactar una entrega es una cosa, suponiendo que era lo que quería, y otra cosa es llevarlo hasta San Isidro o cercano a San Isidro. Son cosas totalmente distintas. Claro, lo distinto, doctor, Porque es- si hubiera querido pactar una entrega, claramente podría haberse comunicado con la unidad fiscal o presentado lo a Josías en la comisaría. Es decir, posibilidades había muchas. Seguramente que la menos razonada o potable era justamente esta. claro. Pero usted, ¿por qué trae ese término acá? ¿Alguien le dijo o el mismo Codazzi ¿Qué terminó? intentó en su defensa ¿Qué que estoy llevándole para entregarlo a dónde? ¿A una comisaría de Goya? No, supuestamente lo que él me manifestó en esa reunión a que le estaba manifestando a las 14 horas, de que él lo que quería era pactar una entrega. Ahora, evidentemente esto no era pactar una entrega y se fue de las manos. Sí, claro. Porque me manifestó que inclusive el señor Josías en un momento determinado se puso, digamos que violento ante la posibilidad de entregarse y que se negaba a entregarse. Ok. Y que Ahora, usted va en ruta con una persona que no se iba a entregar, o sea, no era justamente lo correcto o lo acertado bajarlo en este lugar. Usted mañana se sienta frente a Fernández Codazzi a tomarle declaración, ¿verdad? Indagatoria. Mañana, porque desde el momento de la detención, cuando se confecciona el acta de detención, Sí. con día y hora, concretamente yo tengo 72 horas corridas para no solamente indagarlo, formalizarle la imputación conforme la terminología del 280 del Código Procesal Penal, en donde tiene la obligación la unidad fiscal de hacerle saber el hecho que se le endilga, o sea, la plataforma fáctica. No solamente eso, sino también las evidencias de cargo con que cuento hasta el momento, como así también la calificación legal. Eso es lo que le exige el 280 al Ministerio Público Fiscal. hay mucha Y también dentro de esas 72 horas, también estoy obligado a hacer las medidas de coerción ante el juez de garantía, donde él va a estar con su defensor, el juez de garantía, quien le habla, y deberán resolver el juez de garantía lo que pide la unidad fiscal, lo que rebate o quiera rebatir la defensa estas son todas las medidas de coerción desde del 232, de las menos gravosas que va de la A hasta la I, que es la prisión preventiva. Ahora, Fernanda, doctor, sí. una cosita. El doctor Fernando Codazzi no tiene abogado defensor, pidió el defensor oficial, ¿esto es así? Concretamente, en el día de ayer solicitó la asistencia del defensor oficial y no solo que ya tomó posesión del cargo y es el doctor Fernando Ramón Ranales. Bien. usted tiene muchas preguntas para hacer y seguramente mucha más información en relación a la última vez que habló con él. ¿Con el doctor Codazzi? Ajá. Sí, tengo más información, obviamente, evidencia de cargo. El padre de la criatura, Josías, ¿ya habló? ¿Declaró algo? El padre de Nahuá, Josías concretamente, él quedó detenido en el día de ayer formalmente por el acta, es decir, si bien ya estaba la detención desde el domingo,
que no se podía efectivizar porque estaba prófugo. Claro. Se efectivizó ayer a las 13:30 horas, con lo cual ahí a mí me va a vencer esas 72 horas, a diferencia de Codazzi, que es mañana, me va a vencer con el señor Josías pasado mañana, es decir, el viernes concretamente. Yo antes del viernes tengo que indagar también a Josías. Doctor, con las evidencias de cargo que tiene, ¿usted va a pedir la prisión preventiva? Sí, entiendo que sí. Que hay, porque yo tengo que, para pedir la preventiva, tengo que fundar en los riesgos procesales o bien del peligro de fuga o bien del entorpecimiento de la investigación, conforme manifiesta el 224 y el 225 del Código Procesal Penal. Es decir, esos artículos hablan de esos institutos, y los cuales contienen varios incisos concretamente, en los cuales la unidad fiscal debe justificar el pedido de la medida, en este caso que solicite, cualquiera de las que sea, y fundar objetivamente por qué creo que, por ejemplo, hay fuga o hay peligro de obstaculización de la investigación concretamente. De bruto le hago la pregunta, doctor. Claro. ¿Eso ya no pasó el otro día? Uno de esos... ¿Qué ya pasó? Uno de esos supuestos se cumplió ya. A ver. Lo que usted me habla del entorpecimiento de la investigación. Claro, uno Mire, mirándolo de afuera. lo que pasa que si usted se refiere concretamente al texto, va a ver que el título del artículo 225 habla de entorpecimiento u obstaculización de la investigación. Ese artículo, ese es el título, el encabezado. Después empieza a enumerar diversas posibilidades dentro de ese instituto. Por ejemplo, habla de que pudiera hostigar o amenazar a la víctima o a testigos concretos. Habla también de la posibilidad de que pueda obstaculizar o entorpecer respecto a modificar algún medio de prueba o falsificar pruebas. Es decir, usted tiene que ir analizando punto por punto. El título es una cosa, si bien lo que usted dice es acertado, también tiene que amalgamar con los otros elementos que le estoy hablando del inciso, del 225 A, B, C y así sucesivamente. Ahora, usted obviamente va a pedir la prisión preventiva, la defensa va a pedir la libertad del imputado, y ahí va a tener que resolver. Mire, en lo que vaya a plantear la defensa, obviamente que difícilmente yo crea que avale lo que pide la fiscalía, porque si no, no sería razonable, claro, porque no habría un proceso acusatorio adversarial donde dos partes discuten y fundan lo que quieren, y el juez de garantía tiene que decir, bueno, a ver, entiendo tal cosa, creo que, ¿me explico? No, sí, el juez puede resolver para un lado o el otro. Lo que no puede resolver es algo que no esté planteado por las partes. Claro. Obviamente que esa resolución que tome el juez en ese momento es impugnable. Y va al tribunal de Mercedes. Va al tribunal de revisión de Mercedes si considera, o bien la fiscalía o bien la defensa, que la resolución del juez de garantía no se funda concretamente, y debe expresar, concluida la audiencia, oralmente también la impugnación y los agravios, para que Mercedes, en este caso, analice esta cuestión en otra nueva audiencia. Bien, usted sabe que esto ya no. Esto tiene, en un momento, en algún medio nacional, en 1 o 2, se dio como que esto tenía similitudes con el caso Loan. Esto tiene que ver un poco con que nuevamente el abogado Fernández Codazzi, abogado de Benítez y Laudelina de caso Loan, aparecen de vuelta. Hoy el abuelo del chico, diciéndonos a nosotros los medios, que pide que se le retire la matrícula. Había todo un malestar de la sociedad de Esquina con respecto al accionar del doctor Fernández Codazzi como abogado. Te dicen abogado de, ¿cómo es? De del narco, del diablo, bueno, abogado del diablo, pero que es abogado de narcos, como que es esto. Esto no tiene absolutamente nada que ver, seguramente habrá llegado usted con el caso Loan, doctor Mosquera. Esto, a criterio de quien le habla, es absolutamente distinto a la cuestión de Loan Danilo Peña.
Acá lo que hubo es concretamente, en otro contexto, está totalmente sacado de esta cuestión de contexto. Esto es en contexto de una cuestión de violencia familiar. Lo otro, o sea, no es lo mismo. Lo que pasa que casualmente, obviamente, había ciertas personas inmiscuidas en las dos cuestiones, pero yo en eso no me voy a meter a opinar. Pero no, para mi criterio esto no es lo mismo, es absolutamente distinto. Doctor, ¿cómo fue el trabajo con la policía de la provincia? Bueno, eso es para destacar, es absolutamente. Yo desde un principio, es más, lo he destacado personalmente a cada uno de ellos porque yo estuve desde el primer momento apoyado por todas las fuerzas. Es más, acá estuvo no solamente el jefe de la policía, el general mayor Leguizamón, estuvo el segundo jefe, estuvo el jefe de coordinación interior. Es decir, hubo aproximadamente, para que me entienda, 130 personas buscando a estos chicos, aparte de drones. Es decir, se ocupó todo lo que tenía que ocuparse, no solamente tecnológicamente, sino humanamente. Claro. Y es más, estuvo encabezado también por el ministro de Seguridad que estuvo en la ciudad de Quina. Garantizando el éxito de todo esto. Sí, se compartió y hablando con ellos se puso como base operativa la comisaría primera de Quina. Hay algunas críticas, doctor, con respecto a que la alerta Sofía llegó tarde. ¿Qué dice al respecto, no? Mire, la alerta Sofía estuvo, es más, nosotros tuvimos una reunión con la CIFEU concretamente por Zoom y ellos ya tenían el alerta Sofía. Sí. El día lunes el alerta Sofía estaba activo. Perfecto. Es más, así se lo buscó. Es más, estuvieron inclusive fuerzas federales en la ciudad de Quina, la Policía Federal de Quina también estuvo. O sea, se utilizó todo, inclusive la intervención y las escuchas directas, delitos complejos, y se le pidió en su oportunidad al juez la escucha del teléfono del señor Josías. Y teníamos Josías, información de la Judeco. Había conversaciones entre el padre Josías Santos Requis y el abogado Codazzi. Fernández Codazzi. Hay información de eso. No voy a manifestar más de eso, pero hay. Bien. ¿A qué hora es mañana, doctor? ¿A qué hora empieza? Y mire, yo probablemente en el transcurso de mañana, porque yo tengo plaza hasta mañana a la noche inclusive, porque quedó detenido el día lunes concretamente, y mal no recuerdo, en horarios nocturnos, por lo cual yo puedo el día de hoy y mañana llevar adelante pero va a ser mañana seguramente en el horario matutino. Bien. Doctor Javier. Y ahí obviamente yo debo pedir la audiencia a la OFIJU, que es la Oficina de Gestión, la audiencia posterior de la coerción. Bien. Que ahí ellos son los que gestionan y nos fijan la hora concretamente en que se va a hacer esa audiencia de coerción. Bien. Doctor. Que va a ser la primera, o sea, porque después está lo de Josías, que es para el otro día. Porque tengo más plazo. Doctor, Bien. tenemos primero la audiencia de la formalización de la imputación y después la audiencia de coerción. La coerción. Correcto, esos son los plazos, o sea, así se llama concretamente. El primer paso es lo que se conocía con el viejo sistema en la indagatoria. Claro. Bien, claro, que ya no existe más. Doctor Javier Mosquera, estaba por decirle Codazzi. Javier Mosquera, muchas gracias por este contacto, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable en conectarse. No hay por qué, muchísimas gracias y saludos a todos. Ahí está el fiscal de la causa, el doctor Javier Mosquera, que también reconoce que se trabajó en conjunto, dado el éxito de que hoy Nahuá ya está con su mamá, con su abuela, con su hermano, con todos los primitos que estaba jugando, y bueno, está en perfecto estado. La importancia es lo que el día de mañana, ¿no? Las dos audiencias, la formalización de la imputación, después la audiencia de coerción. Ya nos adelantó el doctor Mosquera que va a pedir la prisión preventiva en la audiencia de coerción. Probablemente la defensa pida la libertad de Codazzi y va a tener que resolver el juez de garantía, que es el juez Vallejos, qué es lo que hace, ¿no? Acá en cierta forma, para ir rescatando este tema, es
nuevamente Corrientes estaba en las pantallas de los medios nacionales. Otra vez Corrientes, otro niño desaparecido. otro nene perdido, Otro decían, niño ¿no? perdido en Corrientes. Efectivamente, cuando las cosas se hacen bien, sale la alerta, se sincroniza, siempre te garantiza el éxito. Por eso nosotros somos exitosos, porque estamos sincronizados. Tenemos varias alertas también entre nosotros, pero ninguna de pérdida, gracias a Dios. No, pero realmente, más allá de esto es lo que te garantiza el trabajo en equipo. No Se hay nada reducen mejor los que riesgos, eso, María. chicos, Se reduce- claro, cuando se se trabaja de reducen los manera riesgos. profesional, Pero otra vez íbamos a estar, aceitada. a mí me preocupaba el hecho de que otra vez íbamos a ser la provincia de la trata, del tráfico, de todo lo que ya hemos sido. Acuérdate que vos Bueno, pero que no es así, María. solés contar Que no es también, Esquina no es el primer caso, no. No. Esquina Yo tuve tiene una historia también una con historia, este asunto. claro, que es la historia de Miguelito Bejarano, que hasta el día de hoy no apareció. ¿Cuánto ya? Oh, qué sé yo, Miguelito tenía 8 años, más de 20 años, más de 25 Bueno, años. en este caso, además que la situación era distinta, digamos, pero bueno, de todas maneras, Sí, desde el punto de vista de la investigación era menos compleja. exactamente. Pero si vos empezás a tener elementos o protagonistas de la historia que ¿Qué te van tienes? generando dificultades en el proceso de investigación, todo se complica, Claro. que fue lo que pasó en el caso Claro. de Claro. Eso es lo que nos va a poder decir el fiscal en una nota periodística, digamos, pero ¿qué es lo que está diciendo la gente con relación a Codazzi, digamos, ¿no? Que está no solamente que es que cumpliendo su función está defendiendo gente que está al margen de la ley, sino que por ahí tensiona la propia ley. Pero que Claro, el ¿no? límite Él es muy de la- cirquero, fíjate que se hace llamar el abogado del pero que el diablo. límite del ejercicio de la profesión es la no comisión de delito. Claro. O sea, vos Claro. en el ejercicio de la profesión puede defender a quien quiera, todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Lo que no puede hacer el abogado es cometer delitos Así es. en el ejercicio de esa defensa. De esa persona. Bueno, estamos Sí, hablando señor. de una tentativa de homicidio, la sustracción de un menor. Ahí una figura que anda dando vuelta, que esta es la de encubrimiento agravado. Y bueno, veremos a ver en qué termina todo esto mañana cuando se hagan estas dos audiencias, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con este hombre, digamos, con este abogado? Pasa que hay, en esto la justicia siempre ha actuado en base al procedimiento, en base a las leyes, en base a lo que dicen las formas y los principios legales. Pero también es cierto que hay hoy una demanda de la opinión pública de que se actúa en un determinado sentido. ¿Qué hacer ahí, no? Absolutamente. ¿Eh? ¿Qué hacer? Porque esto que plantea Carlos es muy interesante, A ver. porque hay porque vos tenés que cumplir la ley. Sobre Sí, todo si sos sobre un todas las organismo Yo formas. que tenía que cumplir la ley, hacer por más que cumplir le la guste a ley. la mayoría, le guste o no a la mayoría. Claro, bueno, pero cuando la gente te está pidiendo algo Bueno, muchos jueces emiten sus fallos por la presión social. Yo creo señores. que hoy, y actúan así por la presión social. Vos a veces no tenés respuesta, empezás a hablar en los medios. Y tenés hoy un ginecólogo detenido, Gerardo Dace también, ¿no? O sea, y pasaba desapercibido, el hombre se movía con total impunidad, jugaba al fútbol con funcionarios políticos, y hoy está detenido en el Penal 6. O sea, eso también, cuando la sociedad reclama a través de los medios, el resultado también se presiona sobre fiscales y jueces. Pero fíjate chicos. que lo que nos dice el fiscal Mosquera, que me parece interesantísimo, es que él considera que hay elementos Es suficiente. para pedir la prisión preventiva. Y Después determinará el juez Vallejos, que Claro. se puede garantía, Sí. si eso procede o no. Pero el fiscal va a pedir la prisión preventiva. Sí, y excelente. Es un adelanto, ¿no? El fiscal Gustavo, creo que se llama Gustavo Vallejos, que es el fiscal. Es el juez, el El juez. juez de garantías, que también cuando Mosquera pide la detención, automáticamente la sacan, La firma, ¿me entendés? la firma. Cosa que no pasa, chicos, no pasa. Acá la policía tiene un terrible María, si vos, con la justicia. María, lo llevo a la comparación con el caso Logan. Si el fiscal sustituto Castillo, que intervino, el que primero intervino en la causa, pide la detención y el juez ordena la detención de todos los que estaban ese día en esa mesa, en 9 La de julio, cosa hubiese sido distinta. Hubiese sido distinta. Castillo Mosquera no fue Castillo, gracias a Dios. Por suerte. Por suerte. para la familia esa y para este Para muchachito el de muchachito de 6 años, ¿no? Sí. Compañeros, nos vamos a despedir, si les parece. Nos quedó una cantidad de cosas, no sé, no ¿querés quedó hacemos mucho. mañana de nuevo otro programa? No, estamos perfectos, nos encontramos el miércoles que viene con bastantes novedades y con todo. Vean los cortes,
porque voy a seguir hablando de la autovía, ¿eh? Así que, compañero, ¿Te puedo dar una tarea? depende. Vos que tenés a mano siempre un diccionario, Sí. ¿querés buscar lo que quiere decir? Ay, no nos queda tiempo. No nos queda tiempo para nada, pero dejémoslo Pero por ahí. ¿cuál es la palabra? Rastacuero. Rastacuero. Sí, búscalo y después hablamos. ¿Hablamos ¿sí te de parece? rastacuero? Bien, hasta el miércoles próximo y que tengan ustedes una excelente jornada. Chao.